Entonces, pues nada, bienvenidos a todos nuevamente a nuestros ciclos de charlas que hacemos dentro del programa de Maestría en Hidrosistemas. Como siempre es un placer tenerlos a todos acá. Veo muchos colegas conectados, al profesor Erasmo, un gusto tenerlo por aquí, estudiantes del programa, egresados, bueno, interesados en general. Entonces, pues nada, bienvenidos. A los que se conecten desde Cali, pues también bienvenidos, que por ahí hablábamos ya con algunos. Entonces, pues nada, bienvenidos a esta sesión. Hoy tenemos una charla muy interesante de un colega de la Universidad de Javeriana en Cali, nuestra sede en Cali, que pues es el profesor Camilo Cañón. Camilo, un gusto que estés acá. Camilo pues es profesor del departamento y pues coordinador de recursos hídricos en, en Ingeniería Civil. Y pues nada, con Camilo nos conocemos hace años desde la Universidad Nacional, entonces pues un placer que ahora estemos aquí en este rol y pues bienvenidos todos. Y pues Camilo, yo creo que ya puedes iniciar como te quieras presentar, como quieras iniciar, el tiempo es tuyo. La idea es que hagamos la charlita por ahí en unos 40 minutos, 30, Ok, 40 minutos, para que pues también nos quede espacio de preguntas, que pues es como lo más interesante a veces, dudas que tengan los asistentes y que pues tú les puedas resolver más directamente. Entonces, pues nada, nuevamente gracias por estar acá y bienvenidos todos a este espacio de la maestría en hidrosistemas. vale, Andrés, muchas gracias por la invitación. Y sí, les quiero presentar un tema que surgió durante el doctorado, que tiene que ver con la gestión del riesgo de inundaciones y provocadas por lluvia. Se llama riesgo escondido en los mapas de inundación. Ya en un ratito sabrán a qué me refiero con esto. Entonces, ok. Tenemos en general las inundaciones que llamamos inundaciones riberinas, que es cuando un río puede matar personas por la profundidad del agua cuando la inundación surge o por la velocidad del agua, como en las crecidas. Entonces, estas inundaciones pues son espectaculares, llaman la atención de la prensa, llaman la atención de los gobiernos. Hace poco el presidente dijo pues que le volvieran a poner cuidado a los mapas de inundación. Y en teoría, la solución de estos problemas es sencilla. Simplemente se tiene una planicie, un mapa de inundación de hasta dónde puede llegar el efecto del agua y a continuación se debe reubicar a la gente y reubicar la infraestructura básica que está dentro de esa planicie de inundación. No ha sido fácil en Colombia hacer eso, no hemos podido. Las razones pues no las discutimos aquí porque si se nos van 2 días hablando de por qué no hemos podido reubicar a la gente, pero esa es la solución. Uno evita que haya gente viviendo allí justamente para que cuando se dé esa inundación riberina, pues no haya víctimas que lamentar. Justamente porque no hemos podido solucionar ese primer paso de las inundaciones riberinas, posiblemente pensamos que esta es la única causa o el único desastre que se puede generar cuando llueve. Sin embargo, hay otros eventos que llamo desastres menores, que son justamente unos accidentes, unos desastres que ocurren por la lluvia y que no tienen nada que ver con esa inundación apoteósica de cuando se sale el río, en este caso el río Cauca en la ciudad de Cali. Estos eventos de desastres menores son provocados también por la lluvia, por el viento que viene con la lluvia, por los truenos, por las tormentas eléctricas que vienen con la lluvia y generan unos problemas que por ser tolerables, por solucionarse aparentemente en un par de días o en el transcurso de un día y por no traer víctimas mortales directamente, pues los gobiernos no le ponen cuidado a eso dentro de la gestión del riesgo, ¿sí? Ejemplos de estos desastres menores que pueden surgir con las lluvias son apagones. Entonces, un apagón, 5 horas, 6 horas sin energía eléctrica, eso es un ejemplo de desastre menor. Ahora, nadie va a morir en general porque no tenga energía eléctrica durante 6 horas. Ni siquiera un youtuber pues moriría por eso.
Pero lo que les estoy diciendo es que directamente nadie muere, pero indirectamente sí, porque si hay un joven que tiene que atravesar un barrio que está en apagón y no tiene luz pública, a lo mejor le puede pasar algo, a lo mejor lo pueden atracar, lo pueden matar. Entonces, directamente no pasa nada, indirectamente sí. ¿Cuáles son los desastres menores que se identifican para este estudio? Primero, esos apagones justamente que afectan centros de salud e instituciones educativas. Eso es considerado un desastre menor. Segundo, congestiones vehiculares que se deben a árboles que caen, producto de la lluvia, y a las inundaciones menores, que son inundaciones que llegan como al nivel del andén, o sea, no se van a meter en la casa de nadie, pero como ustedes ven aquí, esto es una inundación menor y genera congestión vehicular. O aquí un árbol que cae a veces incluso encima de personas, donde ya serían otras palabras, pero el árbol genera congestión vehicular. Y algo que en Cali es muy importante, tal vez en Bogotá no tanto, pero cuando el agua se queda estancada, hay proliferación de insectos de los Aedes aegypti que pueden expandir enfermedades que aquí tenemos de todo. Aquí tenemos dengue, aquí tenemos Zika, tenemos chikungunya, que son enfermedades que todo el tiempo nos están azotando y que tal vez por el COVID bajaron de volumen por un tiempo, pero ahí siguieron ocurriendo. Entonces, mientras que el río Cauca se ha salido 5 veces en el transcurso de este siglo, este estudio fue entre 2000 y 2017, pero creo que hasta 2017 fue la última salida importante. Mientras que el río Cauca se ha salido 5 veces, estos desastres menores han ocurrido 156 veces en la ciudad. Fueron reportados en 156 ocasiones, afectando a la mayoría de los barrios, afectando a 229 barrios. Entonces, como pueden ver ustedes acá, esta es la planicie de inundación, pero en amarillo, los puntos en amarillo es donde ocurren esos desastres menores. Entonces, como pueden ver, no tiene nada que ver. A veces ocurren dentro de la planicie, pero a veces ocurren por fuera y están prácticamente extendidos por toda la ciudad. Entonces, el riesgo escondido de los mapas de inundación es justamente no tener en cuenta estos desastres menores que también son causados por la lluvia y que a pesar de que son más tenues y a pesar de que no son tan mortales, sí ocurren con más frecuencia y afectan a prácticamente toda la población durante todo el tiempo. Los objetivos de esta investigación son, primero, saber si hay parámetros de lluvia y atributos en los barrios que hagan que ciertos barrios sean más afectados que otros por estos desastres menores. El segundo es tratar de hacer una estimación de las pérdidas económicas que traen estos desastres menores. El tercero es plantear una metodología para priorizar los barrios críticos. Y el cuarto es hacer unas simulaciones por computador de la eficiencia que tienen estas soluciones como los SUDS, ¿sí? Las soluciones basadas en la naturaleza, para reducir las inundaciones menores en un barrio. Entonces, en este primer objetivo, que es hallar la correlación entre los parámetros de lluvia, los atributos de los barrios y estos desastres menores reportados en Cali, surgió porque pues a veces uno escucha que la gente dice, esta ciudad colapsa con nada, con cualquier lluvia, con cualquier aguacero tenemos problemas. Entonces, pareciera que sí, pero de todas maneras, el ánimo de este objetivo es ver si realmente esas lluvias, esos eventos de lluvia que causan estos desastres menores, son prácticamente iguales que los que no los causan o tienen algunas particularidades. Hay entre 2000 y 2017, tomando los datos cada 10 minutos, que afortunadamente tenemos varias estaciones que dan esos datos cada 10 minutos en Cali, determinamos 744 eventos de lluvia. Es decir, cada 24 horas que no había lluvia en ninguna de esas estaciones, hacíamos el corte y decíamos, bueno, aquí se acabó un evento de lluvia y aquí comienza otro. Entonces nos dieron 744 eventos de lluvia y de esos 744, 114 coincidieron con desastres menores. Entonces básicamente lo que hicimos aquí fue comparar estadísticamente el grupo de los eventos de lluvia que generan los desastres menores y el grupo de los eventos de lluvia que no generan. Y hay diferencias estadísticamente significativas en estos
entre estos dos grupos. En general, una intensidad mayor, una duración mayor, un pico de intensidad que llega antes, una lluvia más uniforme en el tiempo. Entonces, son características que pues pareciera evidente que van a generar más problemas y que con las tendencias de cambio climático que están previstas para la zona, así es como va a ser la lluvia en el futuro, más intensa, más demorada, más uniforme en el tiempo. Entonces, posiblemente por cambio climático vaya a haber más desastres menores de estos. También lo que hicimos fue comparar los parámetros de la lluvia, como por ejemplo el día en que empieza a llover, la hora en que ocurre el pico de intensidad, con algunos de estos desastres menores, y encontramos algunas cosas que tienen sentido. Por ejemplo, aquí vemos que los apagones están fuertemente relacionados con las caídas de los árboles, porque los árboles al caer generalmente se llevan las líneas de alta tensión y generan esos apagones. También vemos aquí que los apagones y las quejas que uno recibe de los institutos educativos cuando no tienen clase o de los centros de salud cuando no atienden a las personas están fuertemente relacionados. Entonces, esto es simplemente un chequeo para ver que esos reportes, esas quejas que hace la ciudadanía tengan que ver y no sean inventadas, ¿no? Entonces, aquí se ve que tiene sentido. Y si nos vamos a los barrios, vemos que, por ejemplo, el estrato, lo que llamamos el estrato socioeconómico, está relacionado de alguna manera con los eventos, con los desastres menores que ocurren por barrio. Curiosamente vemos que los estratos 4, 5 y 6 reportan más en general que el 1, 2 y 3, aunque esto puede tener su explicación, que la veremos más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, el cambio de la topografía que hay en los barrios y los desastres menores que ocurren por barrio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que entre más contrastes en la topografía tiene un barrio, más desastres menores reporta. Entonces, un barrio que es completamente plano, pareciera que no tiene problemas. Un barrio que es completamente en ladera, pareciera que no tiene problemas, pero los barrios que tienen ladera, parte plana, colinas y que tienen esa variabilidad en topografía, empiezan a subir los desastres que reportan. Este es tal vez el más nítido de todos, y es que entre más lejos estén ubicados de un río, pues menos desastres van a tener. Este sí es como evidente. También vemos que entre más densidad poblacional haya en los barrios, más desastres menores se van a presentar. Entonces, aumenta la densidad poblacional, aumentan los desastres reportados. Sin embargo, aquí hay un resultado bien interesante, y es que cuando lo hacemos por estrato, o sea, no el grueso de los barrios en total, sino cuando hacemos un estrato por estrato, vemos que el estrato 1, por ejemplo, que el estrato 1 van subiendo sus problemas a medida que la densidad de población es mayor, mientras que el estrato 6 van bajando los desastres a medida que la población es mayor. Y esto tiene que ver con la forma de construir que hay en los diferentes barrios. Entonces, en un barrio de estrato 1, generalmente el barrio crece no con su infraestructura, sino que se van poniendo pisos encima de las casas que ya existen y todo lo demás va quedando desactualizado. Mientras que en un estrato 6 generalmente es un conjunto de apartamentos que se urbaniza desde el principio, se drena desde el principio y puede tener un mejor resultado que casas viviendo aparte en las zonas apartadas de la ciudad, que es donde encontramos el estrato 6 con baja población, baja densidad poblacional. Pero entonces también hay unas relaciones ahí entre barrios y estos desastres. El segundo objetivo es estimar las pérdidas económicas por desastres menores en Cali, para congestión vehicular, para apagones y para picos de índice aédico, que es esta proliferación de los mosquitos. Entonces, cuando se hace la estimación de las pérdidas económicas de una inundación grande, de la inundación típica del río que se sale e inunda, la metodología es relativamente sencilla, porque se toma el nivel del agua y prácticamente todo lo que queda debajo del nivel del agua
se pierde. Y esas son las estimaciones que se hacen combinadas con la probabilidad de que ocurra esa inundación. Sin embargo, con estos desastres menores en que el agua apenas llega al andén, si nosotros usáramos esa metodología, pues resultaría que no hay pérdidas y que no pasa nada y que todo está bien, porque no, nada quedó inundado. Sin embargo, pues aquí propongo, no desde la mirada de un economista que de pronto podría ser más incisivo, pero pues es la propuesta que tengo, cómo calcular esas pérdidas. Entonces, cuando hay congestión vehicular solamente debida a estas inundaciones menores, es decir, solamente en esos días en que se reportaron los embotellamientos por inundaciones, lo que propongo es, qué pena, me va a tocar salir 2 minutos porque parece que me están necesitando aquí afuera, un desastre menor seguramente. 2 minutos, por favor. Dale, Camilo, no hay problema, te esperamos. Mientras el profe Camilo regresa, les escribí por el chat que si van saliendo preguntitas o algo, las guardemos al final para que pues tengamos una sesión de preguntas. Y si de todas maneras a los que prefieran como ir preguntando porque después se les olvida, también pueden ir haciendo las preguntas por el chat. ¿Listo? Para que tengamos ahí como pues el registro de sus preguntas y al final las hacemos, ¿sí? De pronto un poquito mencionarles eso para que lo tengamos ahí pendiente. Vale, qué pena. No lo van a creer, pero tuve que mover el carro porque se iba a caer la rama de un árbol justo encima. Entonces, apenas para el tema. Muy Pues acorde sí, con la charla, Camilo. Bueno. sí, lástima, no pude sacar la cámara, pero Bueno, eh, hágale, bueno. vale. Entonces, lo que se propone acá es que la velocidad de los vehículos baja cuando se producen estas inundaciones menores. Estudios sugieren que es un promedio de 10 kilómetros por hora. Entonces, lo que hice aquí fue penalizar esos barrios, o sea, penalizar las vías principales de esos barrios que reportaron desastres menores con una velocidad de 10 kilómetros por hora para, para saber cuánto tiempo estaban perdiendo los pasajeros al cruzar por esos barrios en esos días de inundación. Ahora, curiosamente, hay algunos barrios en Cali que no llegan a los 10 kilómetros por hora en promedio. Entonces tienen un promedio de 8 kilómetros por hora normalmente. Entonces, pues esos barrios no les iba a subir a 10 kilómetros la velocidad, pero todos los que estaban por encima de 10 kilómetros por hora en general se redujeron a 10 y la demora total en todos esos días fue de 210 millones de minutos. Es decir, si uno le reparte a cada ciudadano, a cada pasajero, un cronómetro para que mida ese tiempo que se demoró por la lluvia y sumamos después los tiempos de todos esos cronómetros, nos daría más de 200 millones de minutos. Falta detalle aquí para saber cómo el perfil de esas personas que viajan, pero teniendo en cuenta el valor del minuto de salario mínimo, solo para ponerlo en términos monetarios, ese costo total entre 2000 y 2017 sería de más de 4 millones de euros. Si nos ponemos estrictos y decimos, bueno, esto es tiempo que la gente perdió y esto es lo que cuesta el tiempo. Ahora, un tiempo en un trancón es un tiempo en que no se puede trabajar, en que no se puede comer realmente, pues apropiadamente, no se puede dormir apropiadamente. Es como un pequeño encarcelamiento hasta que uno sale de allí. Entonces, esa es la pérdida monetaria que propongo, la estimación que propongo. Ahora, con algo de imaginación, los costos indirectos
de tener una calle así inundada, pues es que alguien se puede accidentar y puede perder la vida. Pero pues no nos vamos a ir a ese nivel de dramatismo sin tener mejores datos. Sencillamente esta sería la pérdida solamente por el tiempo perdido, esperando pues que todo el mundo llega con vida a la casa. Cuando se trata de apagones, tenemos en Cali, pues para que entiendan de pronto quienes no viven acá por la temperatura, cuando se tiene un colegio sin aire acondicionado, no se puede hacer clase, se suspende la clase. Entonces, no tener energía en un colegio significa que no hay clase, o en una institución superior. Entonces, aquí de la misma manera se hace una estimación de qué tanto se perdió. Entonces, las instituciones afectadas por las jornadas perdidas, por los estudiantes afectados y el costo de la jornada perdida que se derivó del costo de la matrícula. Entonces, como la matrícula es para un año, uno cuenta los días del año y dice, bueno, esto es lo que está pagando este estudiante por un día de clase. Entonces, una vez más, el costo de todos estos días, de todas estas jornadas sumadas y perdidas por los apagones, es de 11 millones de euros. Una vez más, este es el costo monetario. Con más imaginación, pues el verdadero costo es que los estudiantes salgan mal preparados, porque hubo temas, hubo sesiones que nunca vieron y después es cuando empiezan a lamentarlo. Pero remitiéndonos a lo monetario sería esto. De la misma manera, en los centros de salud, cuando hay apagones, los centros de salud sí están obligados a tener una planta de energía para las UCI, para las unidades de cuidado intensivo y para las urgencias. Pero para las citas generales, no. Si se va la energía en un hospital o en una IPS, entonces no puede atender el doctor, la doctora, y es cuando se empiezan a correr esas citas y uno no sabe por qué. Y le dicen, no, mire, tocó pasarla para tal día. Y uno dice, ¿pero por qué? Esa es una de las razones principales por las que ocurre. Entonces, para hacer una vez más el estimativo monetario de esas pérdidas, que no es como se suele hacer en algunos estudios, que lo que cuentan es el costo de la gasolina para la planta de energía, porque entonces sale muy bajo ese costo. El verdadero costo es que si los pacientes a los que se les aplazó esa cita tienen dinero para pagarla a un particular, el costo promedio, unos 200.000 pesos, sería lo que tendrían que pagar en caso de que dijeran, no, mire, yo no me puedo esperar un mes más a que me den la cita, yo voy a ir a un particular y lo voy a pagar. Entonces, esas citas perdidas durante esos días de apagón en todos estos servicios y procedimientos, multiplicadas por ese valor promedio de lo que costaría pagársela a un particular, asciende también a 5 millones de euros. Ahora, son 5 millones de euros que ganan los doctores privados, pero la ciudadanía en general los está perdiendo. Es más la gente que los pierde que la gente que termina ganándolos. Entonces, este viene siendo solo el costo monetario, el menor de las consecuencias, porque la peor de las consecuencias es que una persona realmente está enferma y le llegan a correr esa cita un mes y tal vez sea demasiado tarde. Tal vez ya cuando se la den no haya marcha atrás con la afección que esté recibiendo. Por último, ese aumento del índice aédico debido a agua estancada. El índice aédico es la cantidad de larvas y de pupas, o sea, cuando se está formando ese mosquito en las alcantarillas, en los sumideros. Es como una fracción, un porcentaje de lo que se encuentra. Entonces, aquí en Cali, muy juiciosamente, la Secretaría de Salud hace monitoreos de cómo está ese índice aédico en los barrios regularmente. Lo que se hizo acá fue mirar qué día llovió de esos días de los reportes, qué día llovió y cómo cambió el índice aédico después de ese día. Entonces, tomamos todos los eventos de lluvia que causaron desastres menores y el día en que empiezan es el día cero que ustedes ven aquí, este cero que ustedes ven acá. Y esta es la evolución en diferentes barrios, por eso se ven diferentes puntos. Esta es la evolución a partir del día cero del índice aédico.
Entonces, ustedes pueden ver cómo crece después de esos días de lluvia. Y aquí, más o menos por el día 30, como que desaparece, porque 30 días es el tiempo que toma la larva en convertirse en mosquito y pues ya después sale de ahí y no se encuentra más. También vemos que hay unos barrios que tienen el índice édico alto y que, pues por aparte, ¿no? Nada que ver con esos días de los eventos de lluvia, pero porque en Cali el clima, la temperatura, la elevación hace que de todas maneras vayan a surgir estos mosquitos. O sea, no estoy diciendo que solo por estas lluvias de los desastres menores surgen, pero sí le dan una proliferación adicional, un aumento adicional. ¿Cómo calcular esta pérdida? Esto es sencillamente el costo en el que incurren los hogares por tener que comprar más repelente, por tener que comprar angeos, por tener que hacer esa protección extra. Entonces es $500,000 en esos, que es como, bueno, cuando uno dice, ve, hay más mosquitos ahora que lo normal, entonces vaya y compre, vaya y compre. Costo monetario, ¿cuál es el costo realmente grave? Pues que a una persona la pique un insecto y muera por dengue, muera por chikungunya, muera por zika. ¿Qué pasa? No tengo los datos, no tenemos los datos para poder decir, este mosquito salió un día de un evento menor y no de otro, como para decir que fue por culpa de eso. Pero es muy fácil pensar que esas proliferaciones generan más casos de estas tres enfermedades. Haciendo la suma, en estos tiempos de crisis, 21 millones de euros mal contados, porque quise como mantener ser conservador con con esta estimación y no imaginar cosas peores, pero son 21 millones de euros que si se los roba un contratista o si se los roba un político pueden ser noticia a nivel nacional, pero como son 21 millones de euros, que son 2.000 pesos de la señora, 1.500 pesos del joven, 3.000 pesos de este señor, y ni siquiera las víctimas saben que están perdiendo ese dinero, pues no hay reacción, no hay reacción ante esta cifra, por ahora. Bien, el tercer objetivo consiste en priorizar cuáles son los barrios críticos para intervenciones. Bien, entonces, si uno habla con un operario de la empresa de acueductos, de la empresa de acueducto de Bogotá o de Cali o de EPM, seguramente le puede citar de memoria todos los puntos de la ciudad que tienen problemas de inundación. Se lo saben, obviamente, es su trabajo, se saben todos los puntos. Entonces, venir aquí a dar la lista de los puntos o la lista de dónde fueron los reportes realmente no aporta mucho para ellos. Sin embargo, si uno les pregunta a continuación, bueno, ¿por cuál barrio empezamos? ¿Cuál hacemos primero? Entonces se quedan pensando, no saben cómo priorizamos allí. La priorización es difícil. E infortunadamente, cuando uno no sabe por dónde comenzar, generalmente no comienza en absoluto. Entonces no se avanzan. Obviamente estas empresas hacen un mantenimiento, pero ese trabajo adicional como para mirar los barrios críticos no avanza. Y se pierde presupuesto que a lo mejor sí le hubieran dado a esas empresas, pero como no lo pidieron porque no saben por dónde empezar, dicen, no, pues nosotros seguimos con el mantenimiento normal y pues no pasa nada. Justamente una frase de un experto en mantenimiento de obras hidráulicas dice que cuando hay un accidente, en este caso cuando hay un desastre menor, entonces tenemos que dejar todas las tareas sistemáticas de prevención que tienen empresas como el acueducto y tener que realizar con urgencia acciones no planificadas, siendo necesario tener que desplazar de inmediato equipos, personal y medios. Entonces, de pronto la visión del ciudadano común es, esta gente del acueducto no hace nada, mire, siempre se inunda el mismo sitio, pero a lo mejor no sabe que el acueducto está haciendo mantenimiento en la ciudad todo el tiempo y que cuando surgen estos desastres, pues obviamente es evidente a los ojos, dice, vea lo que pasó, y no hay gente que esté automáticamente contratada solo para ir a atender el desastre, sino que le tienen que sacar tiempo a lo que hacen todos los días. ¿Cómo planteo la priorización de barrios? Como ustedes saben, la mayoría de los barrios están afectados. Entonces uno dice, ¿por dónde empezamos?
se hace una correlación espacial, que esto es una metodología de Moran, estadística de hace mucho tiempo, pero es una metodología en que uno toma un objeto, en este caso el barrio, y mira cómo se comporta con respecto a los barrios que lo rodean. Entonces, tomamos un barrio y puede ser que ese barrio tenga un montón de desastres menores, pero los que lo rodean no. Entonces, en este caso sería un alto-bajo, una relación high-low, alto-bajo. O puede ser que el barrio no tiene desastres y los que lo rodean tampoco tienen desastres, en cuyo caso sería un low-low. Pero nosotros estamos buscando aquellos barrios que presenten un high-high, es decir, presentan un montón de desastres menores y están rodeados de barrios que también presentan unos desastres menores. Entonces, eso ya sería un cúmulo de barrios como un punto que atraería nuestra atención y diríamos, bueno, miremos qué es lo que está pasando allí en ese punto. Con eso, si resolvemos ese problema, de golpe le resolvemos el problema a 4, 5, 6 barrios de una vez y no solo a uno. Entonces, esta sería la manera de priorizar. Este sería el trabajo de escritorio hasta donde llega el investigador. Ya los operarios de estas empresas tendrían que ir y mirar, bueno, ¿qué está pasando aquí en este cúmulo de barrios? Ah, bueno, que es el alcantarillado que está tapado, que son apagones porque hay muchos árboles que están a punto de caerse. Ya eso lo definen ellos y si se replica en otra ciudad, si se replica en Bogotá, también podríamos llegar hasta ese punto de priorizar los cúmulos de barrios, pero pues ya los operarios tienen que ir y mirar, bueno, ¿qué está pasando entonces aquí? Bien, entonces, teniendo en cuenta que las empresas nunca tienen presupuesto para atender todos los barrios todo el tiempo, aún reduciendo la corrupción a sus justas proporciones, no tienen presupuesto por definición. Entonces es muy importante saber priorizar y decir, bueno, entonces vamos a atacar estos barrios primero. No podemos con todos, podemos con esto. Esto es algo que en la malla vial se suele hacer. No es algo muy alejado pues de la realidad. Hay soluciones generales de todas maneras que se pueden ver para estos problemas. Por ejemplo, estos barrios que están aquí en Cali, se detectó que se afectaban no tanto cuando llovía encima de ellos, sino cuando llovía a los lados o debajo de ellos. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que se inundan o se estancan incluso cuando la lluvia no cae justo encima de ellos? Ah, bueno, es porque aquí tenemos las salidas de drenaje de estos barrios, el río Meléndez, el río Lili, y cuando se encuentran con este canal interceptor, la sección transversal hidráulica de estos interceptores está muy abandonada. Entonces aquí vemos de fotos recientes cómo la vegetación se ha metido y está prácticamente pues ahorcando esa salida del agua. Entonces es por eso que así llueva en otros barrios, pues hay un estancamiento y el agua se devuelve, o la poquita agua que cae en estos barrios se devuelve y no puede salir hasta que haya salido pues lentamente por el drenaje. Entonces eso es un fenómeno que puede pasar, pero también hay otros barrios que sí se ven afectados cuando llueve encima de ellos y están más relacionados con la caída de árboles, pues porque ahí cae también el trueno, el rayo, el viento fuerte. Pero bueno, estos son en general pues como las causas que pueden generar esos desastres menores. El último objetivo es hacer una simulación por computador de la eficiencia de los SUDs, de las soluciones basadas en la naturaleza, para reducir las inundaciones menores en un barrio. Entonces aquí tomamos un barrio, se llama Santa Mónica, que es uno de los que dio alto en este test estadístico tiene un rango de pendientes amplio, está lejos del río Cauca, como para no decir, ah, es que el río se subió y entonces lo bloqueó. No, esa no sería una razón. Son estratos medio a alto, entonces las razones que típicamente uno encontraría para los estratos 1 y 2 de que tienen problemas por recolección de basuras o por lo que la infraestructura es anticuada, no aplicarían para acá y el uso de suelo es variado. Entonces es un barrio interesante como para mirar qué podrían hacer estas soluciones basadas en la naturaleza.
Tenemos los eventos de lluvia, propiedades del suelo, topografía, el uso del suelo está bien determinado, la red de drenaje se instaló y se hizo incluso las áreas tributarias a cada una de las tapas de las alcantarillas, a cada uno de los sumideros, con base pues en un mapa de elevación digital con las pendientes y las alturas. Entonces, poniendo todo esto en el programa de EPA-SWIM, tenemos los puntos de emposamiento y los volúmenes de escorrentía que salen de esos puntos, como lo que emana de esos sumideros cuando hay inundaciones. Algo interesante que pasó cuando se estaba haciendo el mapa de las microcuencas que van a ir a entregarle a cada sumidero, es que se encontraron unos huecos, de acuerdo con la topografía, y pues que se había hecho mal, ¿no? Que no habíamos tenido en cuenta como esa área, dijimos que ahí hueca, pero cuando uno va a revisar en terreno, son ollas, son áreas que no tienen drenaje hacia afuera, entonces ahí se tiende a acumular el agua y básicamente lo único que le hace salir de ahí es la evaporación. Entonces hay 3 puntos pequeños en el barrio, pero pues cuando se fue a los sitios notamos que en efecto la topografía lo hacía y los vecinos confirmaban, sí, aquí se inunda y queda posado en estos puntos. ¿Qué muestra la simulación que se hizo en el barrio con el EPA-SWIM? Pues resalta estos sumideros y la mayoría de estos sumideros, es decir, 5 de 7 fueron confirmados en terreno y por los vecinos de que efectivamente ahí hay un emposamiento. De pronto estos que no se confirmaron es porque el programa pues los simula, pero no ha caído la lluvia que haga que de ahí salga el agua. Pero es una validación decente, teniendo en cuenta que no tenemos una medición de ese caudal que va sobre los barrios todavía. Proponemos unas soluciones que son el pavimento poroso en el barrio, en todas las calles del barrio, jardines de lluvia, jardines que recogen el agua y la tienen almacenada, y techos verdes. Entonces los resultados que ofrece el programa son los siguientes. Con el pavimento poroso hay 2 opciones, y con todas estas soluciones el programa da 2 opciones. Dice, usted quiere que el agua que recogen estas estructuras, estos SUDs, vaya directamente al alcantarillado existente, o quiere que se lleven a una zona verde contigua y de la zona verde vayan al alcantarillado existente. Entonces se probaron las 2 opciones. Si el agua que recoge el pavimento poroso va directamente al alcantarillado, entonces tenemos estas reducciones en el volumen de agua que queda posada sobre el barrio. Entonces, más o menos entre 10 y 50% de reducción de ese volumen. Ahora, si hacemos que el agua vaya a una zona verde, se deposite en la zona verde y de ahí salga al alcantarillado existente, las reducciones ya pueden ser entre el 50 y el 85% de ese volumen. Es bastante eficiente con la tarea de reducir las inundaciones en el barrio. Con los jardines de lluvia y los techos verdes puestos en todas las casas del barrio, una vez más se pregunta, ¿usted quiere que el agua que retienen estas estructuras vaya a una zona verde primero o que vaya directamente al alcantarillado? Entonces, si va a la zona verde primero, tenemos unas disminuciones de entre 35 y 50% de ese volumen de agua que queda ahí posado sobre el barrio. Pero si hacemos que vayan directamente al alcantarillado, su efecto es prácticamente nulo. No hay disminución de ese volumen. Entonces, algo que es importante resaltar de aquí es que esas estructuras, esos SUDs son muy buenos. Son unas soluciones muy buenas, muy estéticas, que cuando están acopladas con una buena infraestructura básica de alcantarillado funcionan de maravilla, y cuando están acopladas con en los barrios funcionan de maravilla. Miren aquí esa reducción que en teoría podrían llegar a tener. Pero si hacemos como a veces solemos hacer en el país, que es pasar del burro al avión, que es tener una infraestructura vieja o con problemas,
que es tener barrios donde no se ve absolutamente nada de zona verde y ponemos estas estructuras nuevas y los vecinos hacen la inversión de poner sus cisternas, sus tanques y todo, pero eso va a ir a parar a la misma infraestructura vieja de siempre, no se va a ver mejora. No se va a ver mejora en absoluto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque ahora se exige, porque los mismos vecinos se entusiasman con este tipo de soluciones, pero tienen que ir acompañadas de la infraestructura básica, pues, de alcantarillado. Como conclusiones, tenemos que las tendencias de cambio climático reforzarían estos desastres menores, que los desastres menores afectan a todos los estratos socioeconómicos, que la densidad de población en los barrios no es tanto el problema como la forma de construir y la forma de actualizar la infraestructura del alcantarillado, que estas pérdidas económicas estimadas por desastres menores, el mayor problema no es tanto el monto, no es tanto la cantidad, sino que la gente no sabe que está perdiendo ese dinero. Sobre todo en estas épocas en que uno busca ahorrar de donde más pueda, ahí puede haber una forma de mitigar esas pérdidas para los ciudadanos. Y la otra es que la inclusión de estas soluciones basadas en la naturaleza, de estos SUDs, es muy buena, puede hacer la diferencia siempre y cuando la infraestructura de toda la vida, la red de drenaje de siempre, pues esté actualizada y que haya zonas verdes en los barrios, que haya zonas de amortiguamiento para que el agua que recogen estos SUDs pueda almacenarse en algún lado, ¿no? Limitaciones, no todos los desastres menores se reportan, especialmente en los estratos 1 y 2 y en las invasiones, porque pues en muchos de estos lugares hay negocios ilegales funcionando. No estoy diciendo que en los estratos altos no haya negocios ilegales, pero en los estratos 1 y 2 y en las invasiones es muy posible que haya contrabando, que haya tráfico, que haya incluso casas de pique, todo lo que se escucha por acá. Y entonces si a una persona se le cae una rama enfrente de la casa en estos sitios, pues no van a llamar a la policía ni van a llamar a los bomberos porque se boletean. Entonces toca mirar otras formas de enterarnos de lo que está pasando con estos barrios en particular, con imágenes de satélite, con otro tipo de reporte indirecto para saber qué tanto pues están sufriendo estos desastres. Si ustedes recuerdan la gráfica que les mostré casi al principio, los estratos 1, 2 y 3 casi que no reportan, pero una de las causas puede ser eso. También necesitamos saber el volumen de escorrentía a nivel de barrios. Generalmente hay limnigramas o hay estaciones que miden el caudal, pero solo en los canales y en los ríos. Pero habría que mirar formas en que se pueda medir esa escorrentía que está pasando por los barrios. De pronto también estimarla de manera visual con cámaras de seguridad, con drones, de alguna manera poder ver al menos la extensión de esas manchas de inundación que surgen justo después de las lluvias. Y dentro de las recomendaciones, para que, pues, yo espero que este trabajo se pueda replicar en otra ciudad y que al replicarse se mejoren esas limitaciones y esos problemas que hubo al hacerlo para Cali, es mejorar estos reportes. Los reportes son dados por la policía, por los bomberos, por defensa civil, por los mismos ciudadanos, pero muchas veces los reportes deben quedar sin hacerse. Muchas veces hay barrios que sufren en silencio. Entonces, imágenes satelitales, cámaras de tránsito, cámaras de seguridad, drones, reclamos a aseguradoras, aunque la cultura del aseguramiento todavía no es muy fuerte en Colombia, pero también puede ser una fuente de datos de cuando se dañan vehículos, de cuando se dañan casas, y reportes en línea, todo lo que se ve por redes, todo lo que sale por Twitter, que es interesante, pero muchas veces no es recogido. Todo eso puede ayudar a enriquecer los reportes de estos desastres menores. Considerar los barrios críticos primero. Entonces, cuando hay duda de por dónde empezar, pues hombre, empecemos por estos barrios que estos cúmulos parecen tener pues más problemas que el barrio promedio. La idea no es desaparecer los desastres menores. Creo que como dicen por ahí, la peor tristeza o el peor mal es no tener de qué quejarse. No se trata de eso y seguramente nunca lo vamos a lograr mitigar. O sea, aquí en el país hay mucha tela de donde cortar, todavía hay muchos heridos, muchos accidentes, muchos
muchos problemas por este tipo de desastres que deberían ser algo de una vez al año, de un par de veces al año, como la novedad, se cayó un árbol, venga, vamos a mirar que se cayó un árbol, y no algo que esté ocurriendo cada 2 semanas o cada semana en una ciudad. Y recordar que este estudio fue posible gracias a las estaciones de lluvia existentes, que siempre que se puedan tener más estaciones de lluvia va a ser bienvenido. Tenemos problemas, no tanto en Cali, pero sí hay sitios donde hay más desórdenes o problemas de orden público, donde los operarios de las estaciones no pueden ir a mirar porque sencillamente no pueden cruzar la zona, no pueden ir a mirar el caudal, no pueden ir a mirar la estación de lluvia porque pues hay conflicto, entonces no pueden cruzar por ahí, o llegan en la camioneta y se devuelven a pie, porque eso también ha pasado. Y lo otro que me enteré recientemente, y es que a la CDC, a la corporación aquí del Valle del Cauca, la hackearon. Entonces le quitaron datos que ya se podían conseguir en línea de lluvia. Entonces se desaparecieron y fue por un hackeo. Entonces toca ir y buscar pues el backup a mano que se tiene de esos datos de lluvia. Y lo que me preocupa no es tanto que los desaparezcan, sino que los alteren. ¿Y a uno cómo hace para saber que los datos de lluvias no fueron alterados por alguien? Ahora que dependemos tanto de lo electrónico, ¿no? Entonces, básicamente era eso. Muchas gracias por su atención. Veo que se han hecho algunas preguntas en el chat. No sé si de pronto empezar por esas. Pues igual, Camilo, yo creo que algunas personas las querrán hacer a viva voz, entonces si quieren a los asistentes, pues en la parte inferior pueden utilizar la herramienta de levantar la mano, ahí como en el icono de reacciones. Si quieren, vayamos levantando la mano y pues vayamos haciendo las preguntas así como para que participemos más activamente. Ya veo, por ejemplo, la Vale. mano levantada de Gonzalo Forero, pero he visto que han hecho en el chat preguntitas Lina, Saúl, Erasmo, entonces si quieren pues vayan levantando la mano y alcanzamos a hacer unas preguntitas. Entonces De pronto Gonzalo, hagamos uno y uno, o sea, Gonzalo primero así en vivo y una del chat y uno en vivo y uno del chat, bueno, si vale, puede, puede ser si se también. alcanza. Aquí se le da gusto al presentador, Camilo, entonces si quieres así le hacemos. Entonces Gonzalo, adelante si quieres. De pronto Lina me ayuda, no sé si él puede activar su micrófono para hacer la pregunta. Sí, buenos días. Así Muchísimas pues, gracias por la adelante. presentación, ingeniero. Excelente trabajo y pues los felicito pues a todo el equipo que hizo ese trabajo tan chévere. Entonces también quería preguntar algo y era acerca de los datos de las soluciones basadas en la naturaleza. No, Sí. pues me parecieron muy interesantes porque pues datos de esos pues es difícil de encontrar esos porcentajes, pero entonces yo quería saber si esos obedecen a ensayos o que se realizaron en Cali o si obedecen de pronto a la bibliografía. De pronto tenía como esa pregunta y de pronto si pudieras pues ahondar un poquito más en esos porcentajes que me parecieron buenísimos Sí, porque pues aquí. también están asociados a dónde llegan. Entonces me parecieron muy chéveres y pues de verdad que felicitaciones. Vale, vale, muchas gracias, Gonzalo. Sí, o sea, los datos que se tomaron para hacer estas simulaciones, que fue el drenaje, o sea, toda la red de drenaje del barrio, las casas, el área de las casas, la cobertura del suelo, el subsuelo, el tipo de suelo, todo eso fue sacado pues de información primaria y secundaria, pues de revisar en el barrio y también de mapas de suelo, por ejemplo. Pero los resultados fueron completamente teóricos. Es decir, no es que hayamos tenido estas soluciones ya instaladas y hayamos dicho, bueno, vamos a medir de acá cómo nos va y de estas casas que no tienen cómo nos va. No, esa parte sí es completamente teórica. Los porcentajes a los que llega, esos porcentajes de reducción a los que llega cuando pasa por una zona verde, son congruentes con lo que uno encuentra en la literatura de lo que son capaces de reducir estas estructuras, que dice que fácilmente el 75% para pavimento poroso y 50% para lo demás. Lo que no esperaba era que salieran estos tan bajos cuando se conecta directamente al alcantarillado, que es lo que ocurriría en barrios que quedan sin zonas verdes, por ejemplo. Entonces va directo al drenaje, pero es teórico. Nosotros estamos ahorita en el campus de la Javeriana en Cali tratando de hacer una especie de campus experimental para estos SUDs, poder medir ahí sí cuál es la eficiencia de cada uno. Esto es solo un preámbulo y es teórico
pues, de bibliografía, ¿no? Pero es interesante, o sea, hay que tener en cuenta que esto podría pasar y habría ya que trabajarlo en vivo, con algún modelo a escala, por ejemplo. Qué bueno, muchísimas gracias y muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias por la respuesta. Y Vale, con mucho felicitaciones. gusto. Gracias. Vale, Camilo, pues aquí tenemos varias preguntas de Lina Ospina de Jamundí, entonces aprovechemos aquí, voy a hacer una ronda de las de ella para salir Listo. de la cosa. Entonces, tiene varias preguntas, Lina. La primera, ¿los cálculos de las pérdidas son tomados con base en las personas afectadas en los puntos críticos o para la población total de Cali por el número de días de afectación? Esa es una. Ok. Segunda, el tiempo perdido en transporte público por el retraso por la inundación es con base al número de usuarios. Y tiene aquí una tercera de si se han realizado cálculos o estimaciones entre las pérdidas por apagón causadas por caída de árboles en los cables de transmisión aérea versus pensar en enterrar los cables, o sea, como la relación costo-beneficio. Es lo que Lina quiere evaluar ahí. Entonces, bueno, y hay una cuarta de Lina. Salgamos de estas preguntas de Lina de una No, vez. A listo, ver. no. Vamos. Los Dale, y ya hago cálculos, la cuarta ahorita. los cálculos de las pérdidas fueron tomados solo a las personas afectadas que vivían en los barrios que reportaron problemas, ¿sí? No la población total de Cali. Con respecto al transporte público, es solamente para los viajes, es decir, aquí se hizo un estudio para el mío, para el sistema de transporte que tenemos acá en Cali, y se hicieron los aforos y todo lo que se suele hacer de viajes origen-destino. Entonces, yo tomé ese estudio para saber cuántas personas pasan por esas vías en esas horas. Entonces, sí es solamente usuarios, no los habitantes que estén ahí en el barrio, solamente los usuarios que están pasando por allí. Los cálculos por apagones, ahí hay un problema que fue el que les transmití, y es que generalmente cuando hablan de pérdidas por apagón, es lo que pierde la empresa de energía al no cobrar la energía de esas horas de apagón. Entonces, a pesar de todas las carencias, en Colombia la energía sigue siendo muy barata. Entonces, claro, cuando uno hace el cálculo por lo que dejaron de facturar los usuarios, eso es muy bajito. El verdadero cálculo es qué perdieron los usuarios, a qué se arriesgaron los usuarios, si perdieron equipos, si perdieron citas médicas, si no pudieron estudiar, si no pudieron trabajar, sobre todo en estas épocas de pospandemia. Ese es el verdadero costo y de alguna manera fue lo que intenté hacer allí. No está por completo porque no se está teniendo en cuenta el trabajo en casa, no se está teniendo en cuenta la seguridad por falta de alumbrado público, pero sí, esa sería la cifra que tocaría contrastar contra subterranizar las líneas de tensión y ver si vale la pena o si vale la pena al menos en algunos barrios. Pero sí, esa sería la forma. No sé si quedaba otra. Creo que esas eran las tres Allá. por ahora. ¿O había Hay, otra? hay, hay otra que habla sobre el aprovechamiento del agua lluvia. Y, esa parte podría cambiar un poquito, es decir, por ejemplo, estos jardines de lluvia lo que hacen es recibir el agua lluvia, almacenarla y luego drenarla como si fuera un tanque de almacenamiento. Ahora, si la persona en la casa usa de esta agua lluvia para cocinar o para lavar, de alguna manera está haciendo más lento el proceso de que el agua salga de golpe a la calle y de alguna manera estaría reduciendo pues ese pico de caudal. No lo tuve en cuenta, diría que no es mucho porque de todas maneras el caudal de agua que usa una persona comparado con el caudal de agua que llueve suele ser un porcentaje muy pequeñito, pero mejoraría, sí mejoraría, porque haría que el pico salga diferido, por lo menos ese pequeño pico que usa la persona en la casa. Vale, Camilo. Tengo un par de preguntitas de Saúl Buitrago y de Jorge Alberto Armenta. Si las quieren hacer a viva voz, adelante. ¿Quién estaría interesado? Jorge me decía que tal vez Saúl estaba primero. Si Saúl Saúl. arranca, a ver, Saúl, adelante. Vale, está bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Camilo, súper interesante el estudio. De verdad que bastante transversal, con muchos puntos de vista. Y me surgieron dos preguntas que tienen que ver quizás
Una más con el proceso de toma de decisiones de los operarios, nos comentabas al inicio. En ese proceso es como algo operativo, ¿no? El conocimiento de su territorio. Y me preguntaba qué reflexiones podías tener, quizás que pudiste percibir de los retos que tienen justamente los operarios para poder priorizar lo que está sucediendo en su espacio, en su territorio. ¿Es un tema de falta de información o es un tema de que todavía por producto de sus actividades quizás no tienen un conocimiento espacial completo para planificar, por ejemplo, para tomar decisiones un poco más tácticas, ¿no? Y estratégicas? Quizás esa en ese torno, y otra era un poco más específico a los SUTS o estas soluciones basadas en la naturaleza, de si tiene que ver un poco, ya nos habías explicado un poco que tiene que lo sacaste de información teórica. ¿Será que hay que contextualizar esas soluciones más a las condiciones de la ciudad? Y entonces pensaba, quizás aumentando, quizás tiene que ver que los SUTS están fallando porque no tienen capacidad de amortiguación suficiente. Si nos puedes también dar una percepción tu percepción en ese lado. Muchísimas gracias, ¿no? Y un saludo a todos. Vale, Saúl, muchas gracias. Sí, primero los operarios, en este caso de Mcali, como les decía, tienen conocimiento de cuáles son los sitios que suelen inundarse, que suelen tener problemas con la caída de árboles, pero también eso es la mayoría de los barrios, o sea, son 200 y pico de barrios que tienen esos problemas. Entonces, saber que existen y saber más o menos de qué se trata no es garantía de que puedan llegar y arreglarlo de una vez. Ellos hacen un mantenimiento, así no pase nada malo, ellos tienen que hacer un mantenimiento por toda la ciudad, de limpiar las tuberías, de limpiar también superficialmente, cambiar diámetros. Y también vaya todo el día en eso. Ahora, cuando surgen estos imprevistos, ellos los tienen que tratar de corregir en la medida en que se reportan. Infortunadamente, también a veces en la medida en que haya gente o haya empresas importantes en el barrio que se dañó. Entonces, si hay una empresa importante, corran a solucionarle, pero realmente no hay una priorización. Ese es el problema. No pueden atender todos de una vez. Y tal vez cuando escogen cuál atender, no es el que resolvería más problemas. Ahora, si escogen un barrio en particular y dicen, bueno, vamos a arreglar lo que le pasa a este barrio para que nunca más vuelva a tener sus desastres menores, pues ya es un barrio menos del que se tienen que despreocupar. Pero si no tienen esa priorización, pues simplemente no los pueden atender a todos. Y si una suposición, si esos operarios trabajaran lo suficientemente largo en el tiempo en Cali, 50 años, pues con el tiempo se van dando cuenta, oiga, está pasando algo aquí, siempre es más problemático aquí, pero la mayoría no alcanzan a tener ese tiempo de conocimiento. Entonces siempre van a tener esa duda de por dónde empezamos. Entonces yo creo que esta sugerencia de priorización sería buena para ellos. Repito, no porque no sepan cuáles son los sitios que tienen problemas, sino porque no saben cuál es el que más podría solucionar problemas en caso de ser atendido. Esa parte es complicada. Pero bueno, eso sería como por ahora para no extenderme más en el tiempo. Y con respecto a los SUTS, sí funcionan, por lo menos en el programa funcionan, porque cuando el agua se va a las zonas verdes están alcanzando los porcentajes que prometen alcanzar en la literatura. Entonces sí están funcionando. Lo que no está funcionando es el entorno. Lo que no está funcionando es que no hay zonas verdes suficientes o que los diámetros de la red de drenaje no es suficiente para incluir esa lluvia. Entonces eso es lo que no está funcionando. Pero no, esto no es una crítica a los SUTS, ni mucho menos. Los SUTS funcionan si se les pone pues lo que necesitan para funcionar. Gracias, Camilo. Vale. Bueno, si Jorge Alberto entonces quiere prender su micrófono. Sí, cómo no, muy buenos días. Adelante. Saludo desde aquí de Valledupar, al norte del país. Excelente presentación y muy interesante tema, Camilo. Gracias. Varias preguntas, pero bueno, por el tiempo solamente te puedo hacer dos, digamos. Una que escribí es si has podido hacer una evaluación de en cuánto habría que incrementar el área verde, área de zonas verdes, quiero decir, de posible infiltración
para obtener un determinado porcentaje de reducción de inundación en área urbana. Eso es algo que por lo menos aquí en Valledupar, que se precia de ser una capital verde, que el palo de mango, que en cada caso, en cada patio hay un árbol, en fin, pero realmente nosotros, la ciudadanía, cada vez estamos reduciendo el área verde. Reemplazamos los jardines por pisos en tablón, en cemento, en cerámica, y eso ha hecho pues que la ciudad colapse literalmente en eventos extremos. Esa es una pregunta. Y la otra, sobre esta gráfica que estamos viendo, puedo interpretar que los drenajes de techos verdes, aquí en la sede de la corporación, que es un edificio supuestamente del concepto bioclimático, se concibió con un techo verde y el cual fue un fracaso. Eso está lloviendo, o sea, hay goteras por todas partes. Interpreto, si está bien la interpretación, que los drenajes de este tipo de jardines verdes, de techos verdes, no son tan efectivos como el pavimento poroso que estamos viendo a la izquierda. Gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, si hay zona verde, el resultado es mejor. O sea, más zonas verdes y mejor capacidad de los alcantarillados es mucho mejor. Ahora, hay unos ejemplos extremos, como por ejemplo lo que han tenido que hacer en algunas ciudades japonesas, que eso es full urbanizado, pero prácticamente tienen que construir una ciudad por debajo de la ciudad con tanques y con unas tuberías gigantescas para que el agua, pues sí, entra por el sumidero, pero se demora ahí en esos tanques un rato para salir. Eso sería un caso extremo. Aquí uno lo que quiere es una combinación de zonas verdes que se dan por naturaleza en nuestras ciudades y también una infraestructura, una tubería suficiente para el alcantarillado. En este caso de este barrio, como estas estructuras no existen, sino que se asumió que se iban a poner, entonces el programa daba la opción. Entonces, si usted quiere conectar el agua que sale de esta estructura directamente al alcantarillado que existe, o quiere de alguna manera regarlo en una zona verde y que de la zona verde ya se filtre hacia el alcantarillado. Entonces, con la zona verde que tiene este barrio, que es relativamente decente, se logran unos resultados casi que óptimos para ambos casos, ¿no? Pero si se envía directamente al alcantarillado, es malo porque pues la capacidad del alcantarillado no da para esos picos de caudal adicionales. Esa es otra, ¿no? Ahora, si uno tiene una tubería gigantesca, pues la puede mandar directo y funciona. ¿Por qué funcionó mejor el pavimento poroso al mandarse directo al alcantarillado? Porque las calles de todas maneras tienen más cobertura por todo el barrio. Entonces pueden ir dejando el agua, pueden ir recogiendo el agua en diferentes puntos más que una casa o un conjunto de apartamentos que como que todo se concentra en una sola salida. Pero de todas maneras sí sería la combinación de zona verde con alcantarillado decente. No hice el cálculo de cuánta zona verde más habría que hacer, justamente porque este barrio ya la tenía, pero se puede hacer sin ningún problema. O sea, con este programa se puede hacer fácilmente ese cálculo de cuánto aumentar la capacidad del alcantarillado y cuánto aumentar la zona verde. Con respecto a lo de los techos verdes, no sé, o sea, me suena que esos problemas que me comentas son más como de la instalación, de pronto fugas que ocurrieron en el techo, no sé. Ahora, esos techos verdes también se pueden colmatar, porque si abajo, donde están recibiendo esa agua, está colmatado el alcantarillado y sigue lloviendo, pues llega un punto en que el tanque se llena y empieza a rebosar y a lo mejor ya se empieza a meter por las fisuras que ya tiene el edificio. No sabría, pero también tienen sus límites en el tiempo. Lo mismo el pavimento poroso. Recién estrenado es una maravilla, pero con el tiempo se convierte en un pavimento normal. Entonces toca tener en cuenta también ese mantenimiento. Ok, muchas gracias. Esa última observación es bien importante. ¿Tienes conocimiento o experiencia en cuánto tiempo ese pavimento poroso pierde efectividad? ¿En cuánto tiempo y en qué porcentajes? Si lo hay ese dato. No recuerdo, bueno, el porcentaje se baja a cero, pero dependiendo de los sitios es de años a meses. O sea, puede ser meses, menos de un semestre a 2, 3 años para que el pavimento pierda esas características. En una ciudad como Bogotá, que tiene, por ejemplo, tanto hollín, como ese limo, ese fino que está por la atmósfera,
se colmata mucho más rápido. No sé, podría ser cuestión de meses para que quede como el pavimento. Entonces, eso es para tener en cuenta para los costos también, ¿no? De pronto no es tan atractivo si toca estarlo repavimentando cada 4 meses o 5 meses. Ok, muchas gracias. Vale, a ti. Vale, siguiendo aquí en turno, Erasmo tenía unas preguntas, pero tuvo que dejarnos porque iba para clase. Pero igual Ok. como esto lo grabamos, Camilo, y después lo ponemos en el canal de YouTube, hagamos las preguntas de Erasmo para que las pueda chequear más adelante. Son 2 preguntitas. Entonces, lo primero es, ¿existe algún comparativo de los costos de desastres menores con relación a los de inundaciones mayores en Cali durante ese mismo periodo de análisis? No Esa es la existe primera. ok, no, ¿No existe? no existe el comparativo, pues porque no hay datos de los desastres menores y hasta ahora están saliendo, o sea, es imposible que se haya hecho el comparativo. Ahora, las pérdidas por inundaciones mayores en Cali, lo que he visto son documentos que muestran las posibles pérdidas cuando se inunde. O sea, de acuerdo con la planicie de inundación, qué tanto se puede perder en dinero. Pero las pérdidas registradas después de que ocurrió la inundación, es decir, que los propietarios hayan hecho como la denuncia de se me fue esto, se me perdió esto, eso está muy incipiente, por lo menos en Cali. O sea, hay algunas encuestas que se hacen hogar tras hogar. Se me olvidó el nombre, pero es para los albergues. Entonces, para saber Ok. cuando la inundación toque el hogar, más o menos cuánto dinero hay que tener en cuenta para las donaciones y para lo que pierde esa persona, pero están muy incipientes por ahora. Pero por decirlo así, registros récord de cuando ya pasó la inundación, saber cuánto se perdió, no es un ejercicio interesante, porque desastres, la pérdida potencial de las inundaciones mayores ganan las inundaciones mayores, aunque esto no se trata de una competencia, se suman. No es que sea solo el que más pierda, se suma a lo que se pierdan, pero a lo mejor las pérdidas no terminan siendo tan tenaces como lo que se predice que va a pasar. Claro. Y la otra Sí. pregunta que tenía Erasmo es si a la luz de los resultados obtenidos, ¿cómo se podría robustecer la información consignada en sistemas de información de emergencias y desastres de diferentes ciudades del país? De pronto un poquito la recomendación que había dado de, obviamente, pues tener en cuenta los reportes de las autoridades, esos quedan, pero también, qué pena, aquí se me fue, también considerar, están las cámaras de tránsito y de seguridad que pueden indicar cuando un barrio se inundó, cuando hubo trancón debido a una inundación, así ese barrio no haya reportado nada, porque muchas veces la gente pues dice, dejemos así que ya mañana eso está. La otra que no he mencionado es cuando los semáforos se dañan, que esa es otra maravilla cuando llueve, Claro. pero muchas veces no se reporta, sino que queda como la anécdota del día. Entonces, las cámaras de seguridad, las cámaras de tránsito pueden servir no solamente para lo de las multas, sino para mirar. Y lo bueno de eso es que es retroactivo. Entonces, algo pudo haber pasado hace 5 años, pero ahí uno lo detecta y lo incluye dentro de los reportes. Lo de los reclamos a las aseguradoras. Entonces, la gente que tiene la casa y el vehículo asegurados, cuando va a reclamar, ese dato puede servir para decir, oiga, esta casa se dañó en tal fecha o este vehículo. Y todo lo que es de internet, pero ahí sí toca tener cuidado con las noticias falsas, ¿no? Pero en general cuando la gente reporta un accidente, una molestia por estas inundaciones, es cierto, resulta siendo cierto, ¿no? Y con el video y todo, toca tener un poquito de cuidado, pero yo diría que tocaría robustecerlo con eso, con redes sociales, cámaras de seguridad, cámaras de tránsito, aseguradoras, y eso mejoraría mucho los Listo. reportes. Vale, muy bien. Ajá. Ya me queda como una última pregunta, Camilo, pero varios me han preguntado ya por el chat la referencia de estos trabajos que nos estuviste mostrando. Entonces, no sé si colocas el nombre de la publicación o las publicaciones a las que te estuviste refiriendo tuyas allí en el chat y también tu contacto. De pronto están interesados en contactarte después del correo electrónico. Aquí en el chat lo puedes colocar. De una vez lo pongo. Si quieres de una vez. Y mientras tú vas haciendo eso, pues ahí les cuento también que les dejé en el chat la información de nuestro programa de asistencias graduadas,
Entonces, los que de pronto estén interesados en nuestro programa de maestría, tenemos un sistema de becas, ahí les dejé los links, pueden aplicar hasta el 8 de noviembre y también les dejé el link de la maestría por si quieren consultar otras cosas, mi correo electrónico, cualquier cosa, estamos atentos. Entonces, aquí está listo, Camilo ya nos dejó ahí correo y celular inclusive. Perfecto, Camilo. Diana Serna tiene una última pregunta que creo que está esperando que le demos la palabra porque está haciendo su tesis y creo que está muy interesada. ¿Quieres Vale. hacer, Diana, la pregunta a viva voz o la hago por ti? Buenos días, sí, puedo así. Adelante. Profe, pues mi tesis es de inundación en el distrito de Agua Blanca para el caso del terminal de Sanín. Con mi Sí. compañero estamos buscando ese tipo de fuente de información, el cual usted mostró de las 22 estaciones, pero para el 2022 no me he encontrado ese tipo de información. Es más, para Cali es muy poca, es más que todo para todo el valle. Entonces me gustaría saber usted dónde sacó esas 22 estaciones. O sea, ¿qué fuente de información? Yo creo que junto con la corrección de... Ok, vale, Diana, sí. Que junto con la corrección de estilo fue lo más difícil de la tesis, conseguir esa información. En la CBC, ¿por qué? Porque si tú entras al geoportal de la CBC, te da información a lo sumo diaria, si no estoy mal, diaria de las estaciones de lluvia. Señor. Pero esa estación de 10 minutos me tocó ir a la CBC. Tú estás en Cali, ¿verdad? Sí, señor, estoy aquí en Cali. Bueno. Me tocó ir a la CBC e infortunadamente, dependiendo de la persona que me atiende, la respuesta era diferente. Entonces, Tranquilo, Camilo, que eso no es solo en Cali, así fresco, eso sí fresco. Sí, la cuestión es que para sacar esa información de cada 10 minutos es un procedimiento que exige código de programación. Entonces, cuando por fin me encontré con la persona que era, que si me escribes al WhatsApp, te mando el contacto. Cuando por fin encontré a la persona que era un muchacho así proactivo, que sí sabía meterse en el código y todo, se metió en el código pues a fondo de los datos que enviaba por Datalogger cada una de esas estaciones, hizo el corte por fechas y me mandó los Exceles al correo o en una memoria porque siempre son pesaditos. Entonces, creo que lo mejor sería que hablaras directamente con él o que fueras a buscarlo, incluso mejor para que no se quede como perdida en el correo la solicitud y él puede darles esa información. Pero sí, es difícil de sacar, porque lo que generalmente el que atiende en la CBC da es el acumulado diario mensual, que eso es ya cuando le dan el PDF, pero él es el que saca esa información. Entonces, por favor, si me escribes, les doy el contacto. Se lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Ya le escribo, muy amable. Contacta ya a Camilo, Diana, y claro. ya ahí él te pasa el contacto. Bueno, pues por ahora no veo como más preguntas aquí en el chat, esa era la última. No sé si de pronto alguien quiera levantando la mano indicarnos que quiera hacer una última preguntita, pero pues por ahora no veo más, espero que no se me haya pasado por ahí ninguna. Y bueno, hay quienes están aquí, Federico, que le pase, que le pase la información que es una tesis. Ya ellos conversarán allá, Federico, ya yo no me meto en eso, pero bueno, ya lo hacemos. Bueno, también lo que pasa es que tuve que hacer ahí una limpieza de los datos originales, pero les puedo pasar los datos de 2000 a 2017 originales. De todas maneras, ya queda desactualizado, ya pasaron 5 años más, no sé, yo les puedo pasar eso también. Listo, ya ahí ustedes coordinan ahí. Bueno, vale. No veo más preguntas ahora sí, Camilo, y pues ya estamos como a tiempo, entonces pues nada, nuevamente agradecerte la disposición, estar aquí pues en este espacio que tenemos de la maestría, siempre bienvenido, y pues nada, ya tienen pues el contacto de Camilo ahí para que pues se enteren un poco más de su investigación. Camilo, no nos pusiste el título de tu publicación, eso sí se te olvidó, que de pronto por ahí lo habían preguntado. Ahí se ve en la diapositiva, pero bueno, no, yo creo que poniendo solo ese prioritizing y el canon sale porque no hay nada más de eso. Ok, bueno, de pronto ahí ya la tienen. Interesante, aprovechando, Andrés, lo que dice Jorge Alberto, pues uno de los ánimos que tengo es que ojalá algún estudiante de maestría ya se anime a hacer la réplica para Bogotá de este estudio. Claro, claro. Y dice Jorge que también sería interesante ver otra ciudad que no esté como tan gobernada por lo andino,
cómo cambian las cosas, lo que podría ser Valledupar, pero entonces dice que, no sé, que ahí tendrían que ver si es maestría, si es un diplomado, algo que Pues se ahí pueda aplicar inclusive o... también Jorge Alberto nos está preguntando si tenemos diplomados y pues tenemos la posibilidad de hacer un diplomado nuevo. O sea, el diplomado como no es una educación formal, pues podemos Ujú. hacer un diplomado específico en el tema. Entonces, pues eso sí no es sino que hablemos, Lo Camilo, también se hablamos. puede hacer, porque ya como no es un programa digamos, de título específico, ¿cierto? De diploma se puede coordinar y si hay alguno de alguna entidad que le interese para un número de personas que sean con temas muy específicos, pues les conseguimos los profes. Obviamente Camilo sería uno, pero no sé si hay en otros temas. Entonces se lo ajustamos a lo que Claro. necesiten. Eso sí se puede hablar. Ahí vi que Jorge estaba levantando la mano, pero también Jorge, si quieres me escribes y eso sí lo coordinamos porque Camilo estaría en disposición de venir. También, sí, como están en provincia, dicen, no, queremos que sea virtual, pues se lo hacemos virtual, Camilo está en Cali. Entonces, eso ya no es sino coordinar, ahí sí estamos abiertos a todas las posibilidades que eso Sí, se cómo puede no. ver. Perdón, lo No, interrumpo. adelante, adelante. Ya para terminar, es que eso le pregunté al profesor César Garay, que supongo ustedes lo conocen Sí, de claro, Bogotá, de la sede claro, de claro. Bogotá. Yo conozco algunos de sus compañeros virtualmente, la verdad. Con la universidad estuvimos, con el Instituto del Agua, estuvimos Ok, conversando el año pasado una posibilidad de hacer algo con Corpodesar. Y yo le planteé al profesor César en un grupo que tenemos con las corporaciones y otras instituciones. Ese grupo en WhatsApp se llama EcoRRD, Ecoreducción del Riesgo de Desastre. Si esto del diplomado se podría organizar. Él dijo pues por que supuesto. iba a tratar de hacer gestiones, ¿no? Ojalá y Claro. se dé, ojalá y se dé, porque la verdad es que es interesante, pero como escribí, hay quienes vivimos en regiones apartadas de las principales ciudades y nos queda muy difícil acceder a una maestría que supongo esta es de tiempo completo, ¿verdad? Gracias. Sí, digamos el problema no es el tiempo completo, sino que muchas de nuestras clases son presenciales, entonces estar viajando aquí todas las semanas yo sé que les queda muy complicado. Pero Jorge, entonces mire, yo ya les había dejado mi correo ahí, si quieres se lo vuelvo a escribir. Escríbame un correíto ahí que yo los contacto con las personas de educación continuada con los que podríamos coordinar eso, ¿sí? Y si el tema es muy específico, pues lo hacemos solo para la entidad de ustedes. Si les gustaría que lo abriéramos a otra gente, lo haríamos. Si quieren que sea virtual, lo hacemos virtual. Si quieren que sea una parte virtual, otra parte presencial, digamos, que sea un par de días no más presencial. O sea, eso ya es como ustedes quieran. Lo que les digo, eso como es educación no conducente a título, hay mucha flexibilidad y aquí en la universidad lo podemos coordinar. Entonces, totalmente abiertos. ¿Listo? Pues bueno, creo que entonces aquí podríamos entonces ir finalizando la sesión. Nuevamente los que les cuento que estén interesados en el programa, tenemos el programa de becas, ahí les dejé la información, el de las asistencias graduadas, 50% de la matrícula. Miren bien, ahí están los términos o cualquier duda del programa me pueden escribir, ahí nuevamente les puse mi correo. Agradecerles a todos la asistencia y a Camilo la presentación que estuvo muy chévere, me encantó que hubo gente bastante interesada en ese tema. Veo, Camilo, que tiene muy aplicación, entonces ojalá logremos lo hacer aquí para Bogotá como lo tienes Uy, planeado, ojalá entonces ahí que sí. lo hacemos, Ujú. sería muy chévere. Y pues de pronto otras ciudades, ¿no? Ahí lo Sí, estaremos sí, ahí evaluando. se va Listo, evaluando. claro que sí. Entonces, pues Bueno, nada, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen resto de día. Un abrazo para todos. gracias Andrés, gracias a todos No, por hombre, el con mucho interés. Buen gusto. día. Claro que sí. Chao, chao.